Fundamental Teorema de Tales. Colegio San Andrés. En este proyecto evaluaremos lo que supone el trabajo del geómetra, Tales de Mileto, en cuanto a las proporciones. Para eso haremos un recorrido histórico, sobre el sujeto y la invención y área de aplicabilidad de su teorema. Además de una base teórica, que nos ayudará a comprenderlo mejor. Bueno, empecemos. Objetivo. El teorema dice que toda recta paralela a un lado de un triángulo, y que corte a los otros dos lados, divide a estos últimos en segmentos proporcionales entre sí. De esta manera observamos que gracias al teorema podemos obtener el valor de un segmento desconocido en pos de otro, que sí conocemos. Sobre Tales. Nació hacia el 624 antes de la era común. En Mileto, que antiguamente pertenecía a Grecia, hoy forma parte de Turquía. Fue el primero en utilizar la geometría deductiva. Predijo un eclipse de sol un año antes, lo que le dio una gran fama de erudito en astronomía y matemáticas. Diógenes Laercio, cita a la crónica de Apolodoro de Atenas diciendo que Tales murió a la edad de 78 años en la Olimpiada número 58, la cual ocurrió desde el 548, y el 545 antes del Nazareno. Sobre el teorema. Relacionado a su invención se cuenta que al viajar a Egipto, Tales era comerciante, en su fascinación decidió calcular la altura de la pirámide de Keops. Para esto, se valió de la sombra que la pirámide producía en determinada hora. Siendo necesarias ciertas condiciones, las cuales eran: 1. La longitud de la sombra, que debía ser igual a la altura de la pirámide, o sea que los rayos tenían que tener una inclinación de 45 grados. Y 2. Que la anterior debía ser perpendicular a la base. El día en que Tales realizó dicho cálculo debió ser el 21 de noviembre o 20 de enero únicamente, ya que la pirámide se encontraba a 30 grados de latitud en el hemisferio norte, y solo es en esos días que los rayos del sol coinciden con las condiciones. Propiedades. Recíproco del teorema de Tales. Plantea que si una recta divide dos lados de un triángulo en una misma proporción, la recta es paralela al tercer lado del triángulo. En el siguiente triángulo, DE, es la recta que divide. Y como CD es A, de A, como CE, es AB, y al tener ambos ángulos en común el ángulo del punto C, se tiene CD, más DA, es ACD, como CE más EB, es ACE. Como consecuencia, ambos triángulos tienen ángulos iguales, los segmentos AB y D son paralelos. Ahora veremos un ejemplo del recíproco del teorema de Tales. Queremos saber si DE, es paralelo a CA. Como vimos en la diapositiva, el procedimiento es un lado más el otro partido por el primer lado. Esto sería el primer lado es 3 y 4,5. Entonces 3 más 4,5, partido en 3. Eso nos da 7,5 partido en 3. El primer lado es 2,5. Ahora vamos por el siguiente lado. 4,5 más 5,75. Como no nos alcanzó el espacio, pondremos el resultado directamente. La suma nos dio 10,25. Y eso dividido en 4,5. Nos da 2,72 periódico. Por tanto vemos que los lados no son paralelos. DE y CA no son paralelos. Teorema general de Tales. Si tres o más rectas paralelas cortan a dos o más secantes, entonces los segmentos que se trazan en las secantes son proporcionales. Si A y A' es paralela de B y B', y estas asimismo son paralelas a C y C', y 0 es el punto de intersección de las rectas secantes, entonces se cumple que AB es A, A' y B', como BO es A B' y O', como OC es A O' y C'. Entre otras proporciones. Ahora un ejemplo.
Aplicaciones. Se pueden encontrar en diversas áreas. En la vida cotidiana, por ejemplo, para saber la altura de una casa o edificio, árbol, al que sea imposible medir por medios físicos. También para la distancia de un objeto. Recordemos que Tales midió la distancia de un barco enemigo en las costas de Mileto, para la defensa con catapultas de su ciudad. En ingeniería, puede ser usado para medir la anchura de un río y la construcción de su consiguiente puente. O incluso la altura de una persona. En fin, las aplicaciones son infinitas. La cuestión está en evaluar la situación y aplicar las cosas desde una visión geométrica para aplicar correctamente los principios del teorema, que es la proporcionalidad. Ahora veremos unos ejercicios. Terminaremos con uno de aplicación, para ejemplificar mejor lo que acabo de decir. Ejercicio 1, teorema de Tales. Dice, el valor de CD en la figura es A 2,3, B 15,6, C 33, D 390 y E ninguna. Como en la propiedad que tenemos aquí, tenemos que reemplazar los datos. PA es 5, AB es 6 y PC, que es la suma de todo esto, que sería 13, partido en CD, lo que queremos conocer. 13 por 6 nos da 78, partido por 5, y esto nos da 15,6. Por lo tanto, la alternativa correcta es B, 15,6. Ejercicio 1, teorema de Tales. Dice, el valor de CD en la figura es A 2,3, B 15,6, C 33, D 390 y E ninguna. Como en la propiedad que tenemos aquí, tenemos que reemplazar los datos. PA es 5, AB es 6 y PC, que es la suma de todo esto, que sería 13, partido en CD, lo que queremos conocer. 13 por 6 nos da 78, partido por 5, y esto nos da 15,6. Por lo tanto, la alternativa correcta es B, 15,6. Alternativa B. Al igual que con la A, reemplazamos los datos. 20 más 5 dividido en 20 nos da 25, dividido en 20 da 1,25. Ahora con el otro lado, 24 más 6 dividido en 24 nos da 30 por 24 y eso da 1,25 también. Por lo tanto, la B sí cumple. Ahora la alternativa C. Reemplazamos los datos nuevamente. 25 más 5 partido 25 nos da 30 por 25 y eso nos da 1,2. Ahora el otro lado, 19 más 8 por 19, 27 dividido en 19, eso da 1,42. Por lo tanto, la única alternativa que nos sirve es la B. Ejercicio 3. Dice, el valor de X en la figura es A 2,5, B 3, C 3,7, D 4 y E 7,2. Como conocemos este valor, podemos sacar el total de estos dos y así establecer una semejanza con el dato que queremos encontrar. Entonces 4,2 más 2,4 nos da 6,9. 6,9 sería el total de este lado. Y así podemos establecer una
Relación de semejanza. X es a 4,7 como 6,9 es a 4,2. Y ahora 6,9 por 4,7 nos da 32,43 dividido en 4,2 y esto nos da 7,2. Por lo tanto la respuesta correcta es E, 7,2. Ejercicio 4. Calcula la medida de EF si E y F dividen respectivamente a AC y BC en la relación 2S3 con AE mayor que S. Planteamos los datos como ecuación: 2x más 3x igual a 10. 10 es el lado que queremos saber y nos da 5x más 10. Pasamos el 5, x igual a 2. Y ahora ese 2 nos vamos con las razones: 2 por 2 y 2 por 3. Y como sabemos que A es mayor que S, sabemos que es 6 y el otro es 4, el menos. Ahora ya podemos plantearlo con esta proporción: 4 es a x, S es a x, como AC, que el total 10, es a AB, 20. 4 por 20 nos da 80. 80 dividido en 10, esto nos da 8 centímetros. X es 8, por lo tanto la alternativa B. Ejercicio 5 de aplicación. Una señal de tránsito de 2 metros de altura proyecta una sombra de 10 metros. Calcula la altura de la pared si su sombra proyecta 80 metros. Podemos establecer una relación de semejanza entre la sombra de la pared más la del poste, con la altura del poste y la pared respectivamente. 80 la sombra, 80 es a x, como 10 la sombra del poste es a 2 la altura del poste. 80 por 2 nos da 160. 160 dividido en 10 nos da 16 metros. Entonces la altura de la pared es 16. Alternativa A, 16.